Esto es Teoría del Poder. El pensamiento político en Grecia fue el origen de muchos de los principios y de las instituciones de las democracias actuales en el mundo. Entender este pensamiento nos ayudará mucho a darnos cuenta las diferencias en la actualidad, pero adicionalmente los aciertos y los errores de las democracias actuales como de aquellos países y procesos que a lo largo de la historia han tratado de aplicar la democracia clásica griega. Hoy veremos el pensamiento político en Grecia. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. En Grecia hubo una innegable influencia de la geografía, del medio físico en la determinación del carácter de las personas y por supuesto del pensamiento político, filosófico y demás. Grecia, dividida por islas y dividida por una diferente relación del aspecto geográfico, dio lugar a una serie de ciudades-estado que tenían el respeto las unas por las otras y que por supuesto también entraban en competencia en muchos de los aspectos de la sociedad. Esto dio paso al valor fundamental que hoy en día rige las democracias de todo el mundo, que es la libertad. Libertad como el principio fundamental para la coexistencia pacífica de los pueblos. Esto es radicalmente diferente con lo que pasaba en la misma época de la existencia de Antigua Grecia. Estamos hablando entre el año 800 a.C. y el año 100 a.C. Se diferenciaba del pensamiento político de Oriente, del pensamiento político especialmente de los reinos, de los imperios del área de Mesopotamia, Egipto, Babilonia, Asiria, Persia, por supuesto, los más importantes. En esos lugares que tenían una tendencia más bien de gobierno déspota, de gobierno tirano, de un gobierno con una importantísima influencia teocrática. Esto es lo que sucede cuando solamente existía un solo gobernante que era capaz de poder determinar la vida de las personas. Y por supuesto, en ese proceso fue en conquista y especialmente Persia logró un auge importantísimo que estuvo a punto de derrotar a Grecia cuando se enfrentaron contra los 300 en las Termópilas. Esa historia ya la conocemos. Pero la diferencia con el pensamiento griego radica fundamentalmente en este valor. En Grecia existía el valor del respeto al otro, del respeto y la valoración del otro. En ese sentido, había un elemento fundamental para el crecimiento del principio y del derecho fundamental de la libertad. Por otro lado, tenemos en Oriente una situación diferente, una tiranía teocrática que por supuesto no respetaba ninguna igualdad y ningún reconocimiento de otro. Era solamente el déspota autoritario el único que podía dominar los destinos y la vida de las personas. La polis griega. En Grecia, como una diferencia más con los pueblos orientales, el estado no es grande en extensión territorial ni por consiguiente con una numerosa y compacta población. Las condiciones físicas y geográficas de la península helénica determinaron la construcción de los estados pequeños, reducidos a pequeñas áreas correspondientes a cada ciudad, siendo esta la conformación de la polis griega. De ahí también que se hubiese formado una especial concepción de la polis entre los mismos griegos. La democracia esclavista en Grecia. Los factores geográficos de Grecia, al producirse la desintegración de las comunidades gentilicias primitivas, determinaron la formación de numerosas polis, de reducidas proporciones. Fue en estas polis donde, superando la práctica de la agricultura y la ganadería primitivas, surgieron y se desarrollaron los oficios, sobreviniendo la necesidad del incremento de la producción de bienes por la ampliación de los mercados, por la ampliación de la población. Pero era inevitable que en este proceso de crecimiento y desarrollo de las polis
iban a llegar una serie de personas migrantes al lugar de crecimiento y de auge económico. Era innegable también que aquellas personas que habían fundado las polis querían reservarse para ellos los derechos del gobierno especialmente y de dirigir la sociedad en todo su conjunto. Es por eso que crearon una diferencia radical entre los fundadores y los migrantes recién llegados. A esto se le sumaba que las sanciones por los delitos eran en su mayoría por delitos graves, la esclavitud. Entonces teníamos una innegable situación de esclavitud, primero por los migrantes en muchos de los casos y segundo por la situación de las personas sancionadas por delitos graves. Esta situación provocó, por supuesto, una importante valoración económica de la esclavitud. Como sabemos, en toda la historia de la humanidad, la razón por la que la esclavitud siempre ha sido un problema para no poder liberarla totalmente era porque muchas sociedades querían mantenerla para mantener sus privilegios en lo económico. Mano de obra gratuita y totalmente transgredida en sus derechos, en los derechos que en la actualidad conocemos, era un pan de cada día en la situación de la antigua Grecia. Entonces, evidentemente existía una democracia, en el sentido en el que todos podían elegir, todos eran iguales, pero solamente los griegos fundadores eran iguales entre ellos. Aquellas personas que habían llegado posteriormente, como los migrantes y también las personas sancionadas con delitos, no eran iguales a los ciudadanos griegos. Los valores políticos de Grecia. Para empezar, tenemos que decir, por supuesto, que la libertad fue el más importante de los valores. La libertad en el entendido de que existía una libre cooperación y ayuda mutua de los hombres libres o ciudadanos y en la discusión entre estos de los asuntos públicos con la facultad de decisión personal. En ese sentido, el gobierno de la polis se fundamentaba en la convicción y no en la fuerza, en la razón y no en la imposición, y es por eso que otro de los valores fundamentales era la ciudadanía. Todos los hombres libres, mayores, de cierta edad y por supuesto a cargo de una familia, pater familias, bajo el concepto romano, eran las personas que eran considerados ciudadanos. Los ciudadanos tenían derechos de participación política, de discusión, incluso en algunos casos podían elegir a las autoridades como en el Senado. La ciudadanía, en este concepto de Grecia, era importantísima porque podía permitir el gobierno, el cogobierno, tanto por parte del Senado como del rey. Otro valor importante es la justicia. En concepto de los griegos libres, la justicia significaba el vínculo que debía organizar la existencia común de los ciudadanos u hombres libres, la cual debe ser humano, debía tener su lugar, su posición, su función en la vida total de la polis. Y finalmente, la politeia, o lo que hoy en día podríamos decir la política, el discurso político, el pensamiento político. El griego, con relación al Estado, aprendió a distinguir dos conceptos. Uno, que significaba la realidad material de aquella institución social conformada por sus ciudadanos u hombres libres, que eran sus miembros natos, y organismos institucionales, que eran una especie de instrumentos para su actuación o funcionamiento, y otro que señalaba el cuerpo de ideas y concepciones acerca de esa realidad social, que era el Estado. El primer concepto era el de la polis y el segundo el de la politeia, o como hoy día la entenderíamos, como la política. Por eso es importante valorar que los griegos ya entendían la diferencia entre lo real y lo ideal. Las polis también entraban en competencia permanente entre ellas, y una de las competencias más duras fue entre Atenas y Esparta. Como sabemos, la competencia en aquellos lugares, en aquellos estados, en aquellas civilizaciones en las que se presentó, dio lugar a las mejoras de cada una de las civilizaciones y las sociedades. En Grecia, Atenas y Esparta competían en prácticamente todo, en su capacidad intelectual, en su capacidad militar, en su infraestructura, en sus alcances políticos. Sin embargo, era evidente que Atenas tenía la preponderancia en lo académico y Esparta tenía la preponderancia en lo militar. Por supuesto, cada una de estas ciudades crearon instituciones como en Esparta el gimnasio, ese lugar donde todos los espartanos debían acudir a partir de sus 7 años para empezar a desarrollarse físicamente, entrenar las artes de la guerra y prepararse como soldados. Esparta estaba dividida en 3 clases sociales. A la cabeza estaban los espartanos, quienes tenían el control y la dirección de todo el estado. Sin embargo, no podían ejercer la propiedad privada, estaban prohibidos de ellos y debían vivir en campamentos desde sus 7 hasta los 18 años en constante entrenamiento físico.
Por otro lado, tenían otra clase social, una clase media llamada los periecos, formada por los extranjeros y los artesanos. Estaban dedicados en cierta extensión a la agricultura y a las granjas libres. Y la última clase era el último estrato llamado los ilotas. Ese estrato social formado por primitivos habitantes y dueños del país, a quienes sometieron en su dominación los invasores dóricos. Los ilotas estaban reducidos a una condición correspondiente a la de los esclavos, básicamente. En Atenas, por su parte, crearon a los legisladores políticos. El Senado era la institución que se encargaba de realizar una especie de cogobierno junto con el rey, porque el Senado tenía la posibilidad de crear y codificar las leyes existentes. Sin embargo, obviamente era innegable que en algún momento iba a aparecer un tirano, y ese tirano fue Dracón. Dracón creó una serie de leyes, básicamente alrededor del año 620 más o menos, en el que estableció la posibilidad de que todos los delitos merecían la pena de muerte. Para Dracón no existía ningún delito que no lo merezca. Por su parte, cuando fue derrocado Dracón, entró otro gobernante que se llamaba Solón. Solón estableció la abolición de todas las leyes establecidas por Dracón y estableció más bien en el otro extremo de la tolerancia, que podía establecerse incluso la reparación de los delitos hasta incluso el asesinato. El papel de los oradores en Grecia fue muy importante. No existiendo otros medios de difusión del pensamiento que la palabra hablada transmitida directamente a los oyentes, la oratoria fue la forma principal de la expresión de la opinión pública. Las asambleas en las plazas públicas eran la institución necesaria para el desarrollo de la oratoria. Los asuntos públicos se discutían en recintos abiertos, y no siendo factibles otras formas de difusión de las ideas que el discurso hablado, los oradores fueron quienes canalizaron la opinión pública, produciendo con su verbo conmociones populares y trastornos en el Estado, especialmente si el orador unía a su condición política la de estratega o caudillo militar. Por eso fueron notables en Grecia como hombres como Pericles, Demóstenes, Hipérides y Sócrates, y en la época de la decadencia de la ciudad-estado fueron también notables como oradores Filipo de Macedonia y su hijo Alejandro el Grande. Bueno, eso fue el video por hoy. Si te pareció interesante, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal, a nuestro canal en Teoría del Poder, y de esta manera podrás recibir las notificaciones cada vez que realicemos un nuevo video. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre el tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.